decía el diputado William Rodríguez, que la producción había alcanzado los 970.000 barriles diarios, que la perspectiva es que ahora en agosto se llegue a ese millón que es la meta oficial, y nos daba el anuncio también que hay consenso para que sea modificada la ley que estatizó los servicios petroleros al sector de los hidrocarburos, y esa es una ley que, por cierto, nuestro entrevistado la había considerado como lo que él llama las autosanciones. Y por ahí quisiera comenzar, Reinaldo. Tenemos a Reinaldo Quintero, presidente de Petroquimi, la Asociación Venezolana de la Pequeña y la Mediana Industria Petrolera. Ayer nos decía el diputado William Rodríguez que hay consenso para que esa ley eventualmente pueda ser modificada y permitir esa participación privada. Quisiera unas consideraciones de tu parte, tomando en cuenta que tú desde hace ya varios años las has considerado como parte de lo que llamas o calificas autosanciones. Bienvenido. Pues, buenos días, Ginette. Saludos, Andrés. Muchas gracias por la invitación al programa. Saludos a todos los seguidores. Efectivamente, ayer se pronunció William Rodríguez y comentó sobre la ley del 7 de mayo del 2009, donde se reservaron las actividades conexas de la industria de bienes y servicios. Creo que tuvimos un problema con el audio, sí, con Reinaldo Quintero. Reinaldo Quintero también fue presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela y ya desde ese momento... Bueno, de hecho, Reinaldo Quintero ayer mismo anoche mandó un comunicado, suscribió un comunicado de Fedindustria, porque ayer llegaron varios comunicados tarde, al final del día. Y aquí está el de Fedindustria. Ya leímos el de Fedecámaras, aquí se acuerdan, anteayer. Y Fedindustria es el otro gremio que ha mandado información. Dice, en nombre de la Federación de Cámaras y Empresas de Venezuela, Fedindustria, hacemos un llamado a todos los sectores de nuestra sociedad a priorizar la paz y convivencia armónica, respetar las instituciones, la Constitución y las leyes, rechazando de manera contundente los actos de violencia que afectan a nuestras empresas y al desarrollo económico del país. Continúa el comunicado de Fedindustria indicando que la paz es el ambiente propicio para el desarrollo empresarial, la colaboración y el crecimiento sostenible, contribuye a la estabilidad económica, fomenta la inversión, genera empleos y mejora la calidad de vida en nuestro país. Es crucial que nos unamos en la búsqueda de soluciones pacíficas y que promovamos una comunicación efectiva como herramienta fundamental para resolver nuestras diferencias. Fedindustria añade que instan a las instituciones, a los sectores económicos y a cada venezolano a trabajar juntos en la construcción de un ambiente para el entendimiento, la cooperación y el respeto mutuo. La paz es el cimiento sobre el cual podemos edificar un futuro más próspero y sostenible para todos. Desde Fedindustria reafirmamos nuestro compromiso en promover iniciativas que favorezcan la estabilidad y el progreso de nuestro país. O también ayer nos los mandaba, además del equipo de prensa de Fedindustria, el entrevistado que tuvimos problemas ahorita al aire porque se cayó la llamada, el señor Reinaldo Quintero, quien está muy involucrado con esto de las empresas agua abajo del petróleo en Venezuela, Andrés. Sí, hay un comunicado también que dio, ya tenemos a Reinaldo Quintero. Reinaldo, justamente hacíamos unas consideraciones, tú estabas haciendo unas consideraciones. ¿Estás manejando, Reinaldo? Si estás manejando, párate un momentico para que se oiga bien. Sí, estoy entrando aquí justamente a me imaginé. Mira, ya Gina tiene casi que un sensor cuando el entrevistado está manejando. Sí. Ya puedes hablar entonces. Dale, adelante. Sí, ya puedo hablar porque estoy entrando al estacionamiento. Ok. No, queríamos justamente nos estabas dando, sobre todo, quisiéramos precisar cuáles serían esas áreas que en el corto plazo pudieran verse beneficiadas de prestarle servicio al sector de los hidrocarburos. Mira, hubo una cantidad como 87 empresas que fueron expropiadas y hubo temas de muelles, de talleres, etcétera. Y todo eso tiene que ver con el contenido local, ¿no? Las empresas nacionales. Yo creo que ya en este punto, donde necesitamos reconciliación y necesitamos la paz porque nos permita desarrollar la economía y los servicios de la industria, pues necesitamos que todos esos recursos sean reincorporados y sean, digamos, activados con quien esté dispuesto a trabajar y quien no sepa trabajar, que somos los venezolanos que estamos aquí.
Ahora, Reinaldo, en el caso, no, habla justamente de esos servicios en la costa oriental del lago, por los lados de la zona del Furrial o en el área de la petroquímica o de las refinerías, sobre todo, también habría posibilidad de que esas empresas puedan recuperar esos activos y puedan insertarse como contratistas de la industria. Sí, y de hecho también en la parte de Monagas y la parte de Anzoátegui también fue afectada por ese decreto, ¿no? Y hoy día se necesitan esos servicios, por eso yo lo he llamado bienes y servicios, por eso es que lo he llamado autosanciones, porque eso no es un tema que viene desde el exterior, que viene globalmente, son medidas que hemos tomado internamente y que han afectado la capacidad de la industria venezolana y de hecho los números a partir del 7 de mayo del 2009, cuando se empezó a implementar esta medida, pues se vio bastante afectada la producción. Y aquí vemos bastantes venezolanos considerables, no solamente en Petrofines, está la Cámara Petrolera, está la AVI, está la ABPG, gente que sabemos trabajar y que hemos estado aquí y que podemos ayudar a alcanzar ese millón, el 1,5 millones y los 2 millones también, en la medida que nos dejen incorporarnos y en la medida que se cumplan los acuerdos y los contratos que hemos firmado. Ahora, Reinaldo, vimos que usted también avaló el comunicado de Fedindustria. Cuando usted estaba en la Cámara, pertenecían a Fedecámara y ahora aparte pertenecen a Fedindustria, o pertenece a las dos, que no sabía en cuáles están ustedes ahora, en su fondo. Sí, ¿O son independientes de los dos? Sí, estamos en Fedindustria, ¿no? Ah, okay. Petrofines es una cámara adscrita a Fedindustria, es un gremio adscrito a Fedindustria, y yo soy simplemente de la Cámara un miembro y un expresidente, y no soy vocero de ellos. Okay. Reinaldo, tomando en cuenta ese comunicado que emitió Fedindustria, justamente que exhortan en esa línea que has comentado sobre el tema de la paz, te pregunto, tomando en cuenta que no ha habido un pronunciamiento todavía formal en el sentido de reconocimiento o no de Estados Unidos, ¿temes que pueda agravarse las sanciones o que persiste este status quo que tenemos donde se mantienen unas licencias específicas para empresas? Bueno, yo espero que se mantenga las licencias y el status quo y que de alguna forma la parte del Consejo Nacional Electoral sea emitido, los boletines, etcétera, y que esa conciliación se dé, porque el venezolano lo está esperando. Y de resto, nosotros continuar con nuestro trabajo, que es sacar barriles, industrializarlos y transformarlos en energía, en bienes y servicios, en productos, en petroquímica, etcétera. Ahora, Reinaldo, con respecto a las ferias realizadas en los últimos tiempos, sobre todo tomando en cuenta que se hablaba de la posibilidad de que las empresas privadas fueran contratadas por el Estado a nivel de vaivén, para que pudieran crecer, obviamente, las empresas, pudiera haber una mayor democratización en el número y en la gama de los proveedores. ¿Cómo se fueron concretando eso, si se concretaron esos negocios? Sí, mira, han sido tímidos, ha ido caminando, hay que restablecer la confianza, no hay que olvidar que hubo una época de impago o de falta de cumplimiento, hay que continuar con la incorporación del factor confianza entre las partes, hay, como te dije, industrias venezolanas capaces de suministrar bienes a la industria petrolera, hay empresas de ingeniería muy importantes que estamos presentes, que podemos atender los proyectos grandes que ya lo hicimos en el pasado. La mayoría de la infraestructura tiene que ver con contenido nacional de la infraestructura petrolera y sustente, no menos el 70-80% fue hecha con contenido local, y hay que continuar con esa política porque es aquí donde se genera el trabajo y donde hay que generar la economía que necesitamos, cumplimiento, que de parte y parte lo que se firme, lo que se contrate continúe y se cumpla en términos de cantidades, de calidades y sobre todo de las condiciones financieras. Vale también resaltar que nosotros tenemos un fondo que se llama Petróleo, que ustedes también... Justamente, Reinaldo, como sé que estás involucrado con el Fondo Petróleo, te iba a preguntar, tomando en cuenta que estaba antes de las elecciones todo lo que era la recepción de órdenes, ¿cómo ha ido evolucionando esa recepción y se pudieran acortar los plazos?
Sí, se ha ido sumando inversionistas sobre de las acciones tipo B y hemos seguido recibiendo solicitudes y ese fondo ha ido creciendo y lo que nosotros queremos con ese fondo sobre todo es industrializar, comenzar desde un capital, aunque no es bueno el nombre capital semilla porque nosotros tenemos 146 años de que Petróleo del Táchira funcionó y 110 de su máquina, pues empezar a producir y apoyar la industria nacional que permita atender demandas específicas de nuestra principal actividad económica. Y los venezolanos sabemos del petróleo, eso siempre lo digo. Sabemos del petróleo y tenemos petróleo, lo que tenemos que ponernos de acuerdo. Entiendo que ya cerró el plazo para pequeños inversionistas y ya estamos ahorita en fase de grandes inversionistas. Es correcto, ahora toca la parte de los grandes inversionistas. Ahora, ¿es posible o qué expectativas tienen ustedes para volver a retomar pues ese tema de levantar, nos queda un minuto, ¿verdad? Sí. De levantar capital dentro de las condiciones que existen en el país para poder invertirlos en estos proyectos? Mira, yo creo que eso es una modernización del sistema económico venezolano. Nosotros siempre hemos estado bajo grandes monopolios y nos entendemos bajo grandes monopolios. El mercado o la oferta financiera de la banca en términos de financiamiento nacional no es suficientemente grande o no tiene el tamaño o la especialización para la industria petrolera. Por eso es que los grandes proyectos siempre son financiados con fuentes externas. Y nosotros tenemos que capitalizar la forma de que el ciudadano de a pie pueda aportar o invertir en esos fondos para nosotros desarrollar esa actividad del país, que es la principal. ¿Qué quiero decir con esto? Chevron no es una empresa privada, es una empresa pública, porque cualquiera puede comprar una acción. Nosotros tenemos que llegar a ese tipo, a un mercado de valores que pueda atender ese desarrollo y eso va a ser el secreto de poder crecer de una forma diferente, Sí. no bajo monopolios de Estado o bajo monopolios privados, porque eso es lo que nos ha tenido atrasado como economía. Bueno, muchísimas gracias a Reinaldo Quintero, presidente de la Asociación Venezolana de Pequeña y la Mediana Industria Petrolera, Petroquimi, a propósito de estas consideraciones en torno al sector de los hidrocarburos de nuestro país. Vamos con publicidad. Así es, amigos, vamos con Movistar, que sigue conectando con tu crecimiento, con tu emoción, contigo como emprendedor, porque sabemos que valoras esos cambios que valen la pena. Por eso Movistar Empresas